Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka en Japón. Vamos a iniciar en la posición séptima de la parrilla. Apenas somos 8 corredores en este circuito, por lo que vamos a pelear muy cerrado por el dominio total del circuito. Hay buenos coches, buenos pilotos. Nosotros vamos a usar un coche que para mí es uno de mis favoritos de la infancia. Es el Ford Falcon XB GT de 1973. Lo he modificado con un supercargador, con gomas de carrera, con suspensión deportiva, con todo lo necesario para meterse en la pelea. No va a ser sencillo porque no es un coche ligero, a pesar de que también le quité bastante peso al chasis. Y como puedes ver allí, lo más característico es la toma de oxígeno del supercargador, que es la misma que se usó en la película Mad Max, El Guerrero del Camino, un clásico que de ahí es donde conozco este coche. Este Ford Falcon GT es un coche creado en Australia, construido en Australia, y fue uno de los coches más vendidos en aquella época. El favorito de los entusiastas de los V8. Es un mini American Muscle australiano que tiene muy buenas prestaciones y una estabilidad estupenda. Así que vamos a ver cuál es el desempeño de esta configuración. Ya saben que la pelea va a ser muy cerrada, no solo porque el circuito es estrecho, sino que también hay buenos coches y buenos pilotos. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver cuántos choca-choca van a correr con nosotros. De estos 8 pilotos, vamos a ver cuáles son los choca-choca. Mira cómo se va moviendo el supercargador cuando oprimo el acelerador. Qué hermosura, y el sonido me encanta, es muy característico de aquella época, de los años 70, de los 80. Así que pisamos a fondo y tengo que frenar ahí ligeramente porque el R34 también pensó lo mismo, se fue por el centro para conseguir espacio. Y así que nosotros, señores, ya muy pronto conseguimos escalar 2 posiciones. Ahora estamos ocupando la 5ª plaza de la parrilla y ya empiezan los contactos y los choca-choca. El R34 frustrado me impacta, como buscando allí, tocando el timbre para obligarme a frenar o a desestabilizar mi ritmo, mientras que tenemos aquí al Mustang 2018 también buscando espacio. Todavía no calientan las gomas, se le está complicando allí la trazada. Más adelante tenemos un Lambo Countach y también el Mustang me impacta porque está teniendo problemas para sostener el coche. No sé qué llantas tiene. Lo cierto es que está perdiendo muchísimo rendimiento en las curvas, y el Countach también se sale, pero en su reingreso me impacta también buscando la forma de sacarse de encima a los rivales a los golpes. Así que bueno, señores, entramos en la recta de las emociones. Apenas son 8 vueltas en total. Recuerda que este es un circuito muy cerrado, muy corto, así que esto se va a pasar bastante rápido. El Mustang del 2018 tiene muy buen desarrollo de velocidad. Aquí lo podemos ver cómo se despega en la recta. Pero cuando entramos en la curva se le complica y se va también contra el Countach. Se impactan los dos, él regresa, me impacta a mí también, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar el dominio del coche, que no lo tiene básicamente. Así que nosotros tenemos que seguir avanzando, controlando la aceleración para que nuestro Ford Falcon se mantenga estable en la entrada y salida de las curvas. Aquí cualquier derrape, cualquier deslizamiento nos quita muchísimo ritmo, así que tenemos que ser muy conscientes, muy pacientes sobre todo, para no perder el control. Y aquí el Toyota MR se salió comiendo tierra, reingresa furioso al circuito tratando de recobrar un poco el ritmo que llevaba y perdió muchísimo desempeño. Pero bueno, no va a ser sencillo para él poder alcanzar nuestro Falcon, que mira cómo se va desprendiendo en la recta, aunque el compañero tiene el rebufo para seguir peleando. Y lo estoy ayudando básicamente a regresar a la pelea del podio, mientras que nosotros también estamos buscando la forma de tratar de acercarnos allí al compañero que va adelante. Zigzag Cocine 471 va a solo 3 segundos, 200 milésimas por delante. Nosotros llevamos el compuesto de neumáticos intermedio, así que no tenemos que preocuparnos por las llantas hasta el final, por las gomas. Solo tenemos que estar allí precavidos, vigilantes del diagrama, mantener el control. Y ahí el Toyota me impacta ligeramente en un costado, en la punta, pero no consigue desbalancear nuestro coche. Así que afortunado, puedo continuar avanzando siempre bien firme en la estrategia y vigilante también, porque con este coche sí puedo defenderme, sí tengo bastante chasis para soportar la pelea y los enfrentamientos. Así que vamos a ver qué pasa, pero veo allí el coche en transparente. Este es un rezagado.
Es un rezagado que ya estoy por adelantar. Y mientras que los dos líderes están consiguiendo cierta ventaja, se desprendieron allí en la recta. Y vamos a ver si podemos seguir avanzando. Lo veo difícil, la situación se está complicando para el Falcon mantener ese ritmo, porque sin duda los coches que van adelante son más ligeros y tienen más versatilidad en las curvas. Eso pues nos complica la situación. Así que bueno, no podemos ser tan pesimistas. Apenas estamos concluyendo la cuarta vuelta de las 8 pautadas en Suzuka y estamos metidos en el podio, que es lo más importante, mientras que el compañero MZ Rico a bordo del Toyota MR sigue allí mostrándome la trompa, acercándose en los sectores intrincados. Y bueno, señores, aquí otra cosa importante que nos puede jugar a favor es el desgaste de las gomas. Vamos a ver cuál va a ser la administración de las gomas de los compañeros que van adelante, porque ya cuando uno va por la vuelta 6, 7, ya muy cerca de concluir, ya las llantas delanteras son las que ya han sufrido muchísimo desgaste y se complica mucho mantener el ritmo de carrera. Y si venías muy rápido desde el inicio y no administraste bien el ritmo de carrera y administraste las gomas, llegar al final sin complicaciones se hace una tarea casi imposible. Así que de momento seguimos allí estáticos, sembrados en la posición tercera, en la tercera posición, mejor dicho, metidos en el podio, aún mientras que MZ Rico me impacta nuevamente en el mismo punto, en el mismo sitio, previo a la recta de las emociones. Parece que la cosa va a quedar así, quedan solo 3 vueltas. Parece que lo único que tengo que hacer es mantener el ritmo y defenderme del Toyota MR que sigue allí cerquita, ¿de acuerdo? Mientras que parece que el segundo lugar, el compañero Zigzag Cocine 471, ya está metido ahí en la estela del líder y está buscando la forma de arrebatarle allí el dominio de la carrera. Vamos a ver si lo consigue. Somos testigos de una pelea importante, una pelea bastante buena que lleva adelante, y el líder perdió, sí señor, Zigzag Cocine 471, aunque la curva nos tapó allí el adelantamiento. Lo puedo ver en la tabla. Y el compañero perdió el control y se salió. Zigzag Cocine perdió el control. No sé si lo habrán empujado, pero lo cierto es que se fue a comer un poco de tierra y ha perdido el ritmo, ha perdido el rendimiento. También es un R34. Y así que le hacemos el adelantamiento cuando estamos haciendo la penúltima vuelta de las 8 pautadas en Suzuka. Y la cosa está cambiando rápidamente a nuestro favor, Esto se está poniendo cada vez más interesante, señores. Ya lo que quedan son una vuelta y fracción, y el R34 ataca por fuera para tratar de recuperar la segunda plaza, pero no lo consigue, no tiene espacio y le cerré la ventana. Así que ya me salta la primera alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo, que es el que más ha sufrido, pero nos queda todavía llanta suficiente para concluir. Y parece que Zigzag Cocine perdió nuevamente el control y se fue otra vez a comer tierra. Se va a tener que quedar ahí un rato haciendo castillitos de arena, mientras que nosotros por fin dominamos la segunda posición, mientras que el Toyota también sigue peleando y se sigue acercando. Así que el líder está a menos de 4 segundos por delante, pero ya esto se está terminando, así que va a ser muy difícil alcanzarle. Parece que las condiciones de la carrera van a quedar así. Vamos a tener que conformar con la segunda posición. Pero hay que aplaudir, hay que aplaudir a Angeret Yehu, que es el corredor que va adelante, y se salió. Angeret Yehu, hablando de él, se salió también en esta curva. ¿Qué le está pasando? Se vuelve a salir, perdió el control. Señores, hemos adelantado sorpresivamente al líder, que si no me equivoco se quedó sin gomas. Creo que ya no tuvo gomas para meterse en el circuito, para permanecer, y el Toyota presiona en el mismo punto para ver si puede ponerme a trompear y arrebatarme el liderazgo de la carrera. Cuando esto se está terminando de forma sorpresiva, conseguimos la victoria en Suzuka cuando creíamos que no iba a ser posible. 7 minutos 50, inversión de tiempo total, escalando 6 posiciones desde la largada con nuestro Ford Falcon 73. Con un tiempo de vuelta muy bueno, 0056, 834 milésimas. No me puedo quejar. Una muy buena carrera y un buen resultado para mi Ford Falcon favorito. Y ya les voy a explicar cómo hacer la configuración.
Ok, mis correlones, si ustedes quieren probar el Ford Falcon con la configuración que vieron en Suzuka, que es bastante competitiva, van a hacer los ajustes que ves en pantalla. Lo primero, nos vamos a la parte de rendimiento y el motor lo dejas de serie. De serie viene con un V8 cilindros de 5.8 litros. Se dice fácil, pero es absolutamente estupendo, ¿eh? De hecho, nosotros incluso pudiésemos colocar un V8 de 5 litros, pero para este tuneo en particular y no pasarlo de categoría, vamos a dejar el motor de serie. En cuanto a la aspiración, coloca un supercargador, o como lo llaman aquí, un sobrealimentador de desplazamiento positivo, que es el que ves allí que sobresale. En la parte aerodinámica coloca el alerón trasero de carrera, el parachoque delantero de carrera y el capó, el de calle, que ves ahí en pantalla para que se vea esa toma, porque si no, los otros no son tan vistosos, ¿ves? Y esa toma de oxígeno con el supercargador que sobresale en esa entrada es precisamente haciéndole honor al coche de la película de Mad Max, ¿ok? En la parte de transmisión coloca el embrague deportivo. En la parte de lo que es la caja de cambios coloca la de carrera, instala la de carrera, la línea de transmisión deportiva y el diferencial de carrera. En las ruedas o las llantas, los rines, perdón, coloca los rines Oettinger Type RE, que son los que te recomiendo porque son rines pesados, y el tamaño de las llantas o de los rines a tope, 18 pulgadas en ambos extremos. Aparte de los neumáticos, instala el compuesto de carrera, ensancha los neumáticos delanteros a 245 milímetros y los traseros a 345 milímetros, es decir, a tope. Con eso garantizamos estabilidad total en las curvas. En la parte de frenado, instala los frenos deportivos, los amortiguadores deportivos, las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás, reducción de peso de calle, la primera etapa de la reducción de peso del chasis, y instala la jaula antivuelcos, ¿ok? Y ya en la parte de motor no hacemos nada, y en la parte de combustible y aire instala la mejora de escape deportiva, el filtro de aire deportivo, coloca el sobrealimentador, o mejor dicho, el supercargador de carrera, ¿ok? La máxima estación, y instala el intercooler de calle, ¿ok? Con esta instalación de estas piezas ya vas a tener el rendimiento que viste en pantalla. Ahora vamos a la afinación del tuneo y coloca presión de las gomas delanteras a 2.1, las traseras a 2, la relación de marcha o la transmisión coloca exactamente copiando los valores que ves en pantalla en esas cifras, 3.85 de transmisión final, muy balanceado y muy inclinado más a la velocidad que a la aceleración. Y desde la primera a la sexta marcha, los números que ves ahí en pantalla para que consigas esa curva ascendente de aceleración que ves en el diagrama en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ok, en cuanto a la alineación, lo dejas tal cual como está porque no lo puedes tocar. Barras estabilizadoras en exactamente donde lo ves, 23.94 adelante y 20.05 en la parte de atrás. Con esas barras estabilizadoras le damos mucha estabilidad al coche en la entrada de las curvas. Amortiguación y huellas no podemos tocar nada, y la geometría tampoco. Carga aerodinámica reduce totalmente la carga aerodinámica de la trompa, lo llevas a velocidad, ahí dice 23 puntos. Y en la parte de atrás, el alerón trasero, lo vamos a configurar a 55 puntos para aprovecharlo un poco y que nos asista en las curvas más rápidas. La parte de frenado, 48% de equilibrio de frenado. Y cuanto a la presión, ya sabes que siempre te recomiendo un 81% hasta 120, ni más ni menos. Puedes jugar entre 81 y 120% de presión de frenado. Y en cuanto al diferencial, copia ahí lo que ves, 75% de aceleración y 35% de desaceleración. Fantástico. Y con esas últimas afinaciones ya tienes tu Ford Falcon listo para la acción.